¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino, muchos ya me conocen y voy a hacer otra nueva predicción para la República Argentina. Primero les quiero recordar del acierto que hubo en una predicción anterior sobre la caída de Milei, la provincia de Buenos Aires, en la que se hablaba ya de un apoyo del exterior cuando nadie hablaba del posible apoyo de Donald Trump, y que yo realmente erré muchísimo, porque supongo que había alguna posibilidad de que ese apoyo que se está dando ahora se hubiera dado antes de la elección en provincia. Algo así pasaba, se los destaco no como un tema particularmente de la política, sino como un tema de cómo a veces las predicciones o el tarot nos cuentan cosas antes de que ocurran. Algunos del canal me lo dijeron, me dijeron, vos hablaste de eso, y bueno, y es muy interesante que miren para atrás a veces los videos para ver que hay cosas que en el momento no parecen tener sentido y luego uno entiende de dónde venían. Así que no me sorprendería que los temas de apoyo de Estados Unidos, más allá de la situación económica y todo, hayan venido de antes, que vengan arrastrándose de mucho antes. Incluso escuché a Caputo hablar de algo de eso, no de ese apoyo. Yo supongo que eso es lo que a mí me salía y que eso se postergó por alguna cuestión determinada, probablemente del gobierno de Trump. Así que quería decirles eso porque a veces cuando tiro algo, cuando hago una lectura, la gente no entiende qué valor tiene. Tiene muchísimo valor, pues justamente es la predicción, es lo que se predice. Hablar de la realidad y de lo que viene aconteciendo es mucho más sencillo. Así que bueno, vamos ya a ver qué cartas nos tocan. Hoy vamos a ver el tema, por supuesto, lo de Spert, un poco lo que es la situación económica también. Hay dos cosas nada más que me gustaría destacar antes de empezar el video. Ya saben que a mí me gusta opinar, para eso tengo un canal, para eso me interesa tener una forma que nos dé a pensar en otras cosas. Y lo que estaba pensando acerca de esto es dos cosas que son casi innegables. La primera es que esta gente que está atacando a Milei, al gobierno y todo, podemos tener miles de diferencias con respecto al gobierno de Milei, con respecto a todo, pero hay una cosa que está clara y que todos la sabemos, incluso los que lo quieren sacar, o sea que a Milei lo han querido sacar del gobierno desde antes de que asuma, y eso está claro, y han probado por todos lados, han probado desde el Congreso, han probado, también ahora lo están haciendo desde la economía, y no es por crear un fantasma, esto es real. Las marchas, todo se probó. Cuando algo era un fracaso, no lo hacían más. Después lograron generar, a partir de las personas vulnerables, cierta empatía, y bueno, y avancemos hasta donde podamos destruir. Esa fue una actitud. O sea, que hay un ataque directo, y que la idea es sacarlo desde el día antes de que asuma, está claro. Y otra cosa que también está clara, y que creo que no está muy sujeta a discusión, es que la misma gente que se horroriza y que señala con el dedo, es la gente que estuvo durante 20 años gobernando este país. O sea, si existe una mafia, si existe narcotráfico, si existe todo, algo deben tener que ver, digo yo, ¿no? O sea, algún tipo de responsabilidad mínima deben tener, imagino. Bueno, vamos a ver qué nos quieren contar las cartas con respecto a la situación actual, a lo de Spert, que también es un poco hipócrita, ¿no? Porque una cosa me gustaría también decirles es, realmente hay gente del otro lado de la pantalla que me está viendo que cree que algún partido político no recibe plata non santa, porque acá se está hablando solamente de narcotráfico. Yo les digo que el narcotráfico no es el único negocio no santo de los estados, y les digo también que no hay campaña política, y el que crea realmente lo contrario, sea del partido que sea, de la idea que sea, me parece que es bastante inocente si supone que nunca recibieron ni un dólar ni un peso de una actividad ilícita. O vamos a despertarnos ahora por lo del pelado de que realmente de Spert que no capaz que, porque ni siquiera acá se habló de plata del narcotráfico directamente para la campaña, pero ¿qué partido político realmente creen que no recibe plata de los poderes o de las actividades ilícitas, que no es solamente el narcotráfico? Venta de armas, trata de personas, de todo hay, de todos los delitos sabidos y por haber, ponen plata en candidatos.
y ponen plata al poder, y ponen plata a los intendentes, a los gobernadores, y ponen plata en los dos. Ni siquiera crea que tienen esa especie de identidad política, ponen en las dos partes por si gana el otro. Perdónenme que sea así, yo se los digo con todo respeto, pero no podemos ser tan inocentes de ahora descubrir, y encima con gente que gobernó durante 20 años haciendo desastres, y señalan con el dedo como si tuvieran una moral impía, ¿no? Limpia. Ay, ahí algo puede haber. Y ustedes no sean caradura, o sea. Pero el problema no es ni que la gente esta haya querido sacar a Milei desde el primer día, ni que señalen con el dedo teniendo un pasado más que sucio, incluso condenas, y gente que ha hecho cosas terribles, sino que lo peor, y lo que a mí sí me sorprende, es cómo cierta clase de votante absorbe todo eso, ¿no? O sea, porque yo supongo, no subestimo al pueblo argentino, tontos no somos. Entonces no se dan cuenta que la misma gente que les está mintiendo y que son los mismos delincuentes que señalan a otro por una falla. Yo no digo que haya estado bien lo de Spert, ni mucho menos, pero tampoco, si a mí me dijeran que nunca recibieron un peso de una actividad, como digo, no santa, no solamente narcotráfico, cualquier político me lo diga, no se lo creo. Y no es porque soy desconfiado, es porque vivo en la Argentina. Entonces a nosotros nos resulta muy sencillo ver o opinar sobre Estados Unidos, o sobre México, o sobre otros países que la situación es la misma, pero creemos que en Argentina no. O sea, en Argentina nadie le da plata, o sea, el gobernador de tu provincia, el intendente no recibió plata nunca de ningún traficante, ni de ningún vendedor de armas, ni de ninguna persona que comete ilícitos, ¿no? Nadie. La policía tampoco, aunque hay muy buenos policías también, siempre hay que recordarlo. Pero nadie es corrupto en Argentina. Yo escuché una cosa que me gustó mucho el otro día, que decía, el problema en Argentina no era corrupción, era deshonestidad y la hipocresía. Y es muy hipócrita esto, de, ay, qué horror, descubrimos que hay atrás del telón del teatro. Si todos sabíamos que hay atrás del telón del teatro. ¿Quiero otra Argentina? ¿Y quiero hacerla? Sí. ¿Va a pasar de un día para el otro? No, señores, no va a pasar de un día para el otro, porque la Argentina sin corrupción, les voy a dar una muy mala noticia, no funciona. Por eso muchas de las cosas de Milei no están funcionando, porque no estamos acostumbrados hace más de 20 años. Lo mismo que te hablan de la actividad privada. ¿Qué actividad privada si la política durante 20 años se apoderó hasta de la producción privada de este país? Y cuando hablo de la política no estoy hablando solo de los K, estoy hablando de los K, de Macri, de toda la gente que estaba ahí en política, de Sergio, de todos. Y ahora va a ser muy difícil desarmar toda esta bomba. Y los que intenten hacerlo van a tener que enfrentarse a esto que todos los días crean un nuevo ataque. Pero bueno, vamos ya a las cartas. Yo esto lo dije lo más tranquilo que pude. Les comento que grabé otro video y lo tuve que tirar. 25 minutos tirados porque estaba bastante enojado y no quiero que me vean así tampoco. Pero igual mi opinión se la quiero dar de una manera más tranquila. Tenemos la reina de bastos. Esto me indica claramente una señora que baila en un balcón, no sé si la recuerdan. Siga el baile, siga el baile. Bueno, está bailando ahí la señora en el balcón, pero está un poco molesta. Me habla con respecto a lo que es su círculo cercano político. O sea, siente que no le están respondiendo de la manera que deberían responderle, que no están cumpliendo de alguna manera algunas cuestiones que ya se hablaron con ella y que no están colocando el dinero que ella les pidió que coloquen. Esto estamos hablando claramente de la señora, que ya sabemos quién es. También hay algún mensaje que llegó hacia un candidato que no quiso escuchar. Esto me parece que no tiene que ver con Spert, por lo menos lo que me sale acá, que después lo voy a preguntar, sino con lo que sería el kirchnerismo y su relación con la política de cara a estas elecciones. Así que voy a preguntar a ver si se trata de ella, a ver si se trata de la señora CFK. Pareciera que ahí tiene una discordia con respecto,
Y voy a preguntar, bueno, obviamente se trata de Axel, que bueno, a partir de que ganó la provincia está infladísimo, ¿no? Voy a preguntar si te trata de la señora. Voy a buscar un arcano mayor, me sale que no, que es alguien que le debe favores desde hace mucho tiempo a la señora. La verdad que no sé de quién se puede tratar. Es muy difícil porque fíjense que en mis lecturas yo no salgo con ningún guión ni de lo que voy a opinar ni de lo que va a salir, así que no me sale que no es Kicillof. Quiero preguntar si tiene que ver con alguien de otro partido, a ver si tiene que ver con eso. Sí, absolutamente, pero no de otro partido, sino de la justicia en particular. Tiene que ver con todo lo que son jueces y temas de justicia. Todos me dirán, ¿qué poder tiene Cristina? Que más allá de estar invocando a que esta justicia no le correspondió lo que ella esperaba por lo que hizo por ellos, sin embargo terminó detenida en su departamento, ¿no? Y toda esta situación donde baila, donde festeja, donde recibe gente como si fuera una embajada, pero bueno, está detenida. Y lo que me sale es esto, principalmente me cuentan que Cristina está muy enfadada por cosas del pasado que no salieron a la luz, que ella cayó de muchas cuestiones de la justicia y la justicia no le cumplió. No solamente es que sí, que se trata de Cristina, sino que además se trata de Cristina relacionado con la justicia. Eso es lo que tenemos acá. Recuerden mis lecturas porque después estas cosas salen a la luz. Como pasó con el ayuda de Estados Unidos, que yo la tenía como 2 tiradas para atrás y nadie estaba hablando de eso. Acá hay un tema particular con la justicia de Cristina y no tiene que ver con su condena, porque su condena era posible, más allá de que ella no la quería, pero no sabe qué pensar de esto. Hay traiciones que tienen que ver con gente muy directa y que pensaba era como cercana a ella, ¿no? Eso es lo que hay, un 3 de espadas, y donde se puso muchísimo dinero. También eso es lo que se habla. Acá yo les diría que hay un escándalo grande si CFK llega a expresar algo de esto, ¿no? Y lo otro que hay es, en cuanto a esto, a que no quisieron cumplir determinadas cosas que ella había expresado. Vamos a ver esto. Sale lo que ella quería hacer, justamente, en muchos de los temas. Y se piensa que Cristina puede llegar a tomar algún tipo de determinación. Miren que yo la tirada no iba para nada con ella, quería verlo de expert, pero bueno, me está saliendo información de ella y me dice que el loco, ¿no? La carta del loco tiene que ver con un acto intempestivo de CFK. Como que va a llegar a decir, mira, o hacen esto o yo voy a terminar haciendo esto otro. Así que se los cuento, es la novedad que me sale a mí en la lectura. Voy a subir esto un poquito más y voy a empezar a preguntar por expert. Así que voy a hacer la primera pregunta y les vuelvo a decir lo mismo. Si le prestaron un avión, la verdad que al lado de los horrores que hemos visto en todos estos años, si recibió $200.000, que no es una suma, comparado con los 3 PBI que faltan, con todo el desastre que hay en Argentina, qué sé yo. Sí recuerdo y se los quiero contar que Milei sabía de esto. Por eso en algún momento quedó como fuera, expert, y aparte su coqueteo con Juntos por el Cambio, ¿no? Pero ya se había hablado hace bastante de este tema, ahora dicen que salió el recibo, es lo mismo, lo tiraron porque es una campaña, no seamos inocentes. Yo lo que les pido es eso, no seamos ni hipócritas ni inocentes. Ni miremos como si nunca hubiera habido un delito en Argentina o nadie recibiera plata de actividades ilícitas, y no agarremos a alguien que se robó 2 papas y tiene una papa sucia en el bolsillo, alguien que tiene kilos y kilos de papa sucia, ¿no? Lo que hay acá es eso, de Cristina. Voy a preguntar ahora lo de expert y quiero hacer una pregunta que es la que nunca pudo responder. Si recibió, bueno, se supone que sí, pero vamos a verlo. Yo le voy a preguntar, expert, ¿recibió dinero de este narcotraficante que utilizó para su campaña? O sea, para la campaña estamos hablando, no en forma personal. Acá sale que vino dinero del extranjero, no solamente de él, y la respuesta es sí, absolutamente, pero pensó que no iba a pasar nada. O sea, era un tema de falta de paciencia, en realidad, de expert. Ni siquiera les comento algo que no tiene mucho que ver con el tema, ni siquiera la suma se llegó a concretar. Mi expert tenía apoyo desde otros lugares mucho más fuertes de afuera que de esta persona,
pero le faltó paciencia para esperar, por eso está la carta para la templanza. Se venían encima esas elecciones en aquel momento, y Esper dijo, bueno, hay que hacerlo lo más rápido posible, no puedo estar esperando. Y ahí es donde tomó ese dinero. Eso es lo que hay acá. Les vuelvo a decir lo mismo, no seamos hipócritas. Porque además, piensen que ahora Milei ya puso las cuentas en orden y van a terminar con 20 años más de un país donde se habla muy lindo, pero todos sabemos que ocurren cosas sucias por atrás, ¿no? Entonces, a este gobierno se lo quiso sacar el primer día, cualquier cosa que hacen es un horror, pero en el pasado vivimos horrores y muchísimo peores, y la misma gente ni salió a la calle, ni pidió que se vaya nadie, pero Milei dijo que él no iba a permitir, y sí, capaz que no lo quiere permitir. Ahora, ¿dónde encontrás a alguien honesto después de 20 años de un país que realmente para funcionar necesita lo ilícito? Desgraciadamente Argentina es así, Argentina es un país que vivió y todavía las estructuras ilícitas que hacen que la Argentina se maneje de esa manera siguen vigentes, van a tardar años en irse. Lo mismo que la economía, no es una cuestión de 2 días. Pero bueno, yo es lo que les digo y es lo que pienso y siempre lo pensé, los que ven el canal lo saben. Así que bueno, lo que se ve acá es este tema, ¿no? Sale que sí. Voy a preguntar si va a irse de si va a mantener su candidatura Espert. Vamos a ver esto. Sí, absolutamente. Es innegociable, por lo menos por el momento, la candidatura de Espert. Otra cosa también observé, que no sé si ustedes lo vieron, todos los medios, inclusive los que se supone que son favorables a Milei, están con que se tiene que ir y no hay nadie que diga que se tiene que dar Espero, por lo menos yo haya visto, salvo el señor presidente, parece que es el único. Así que bueno, cuánta hipocresía que hay, ¿eh? ¿No será que se le está pasando que no tienen pauta, que cuesta mucho después de 2 años mantener los canales de noticias? ¿No será que algo de eso hay, no? Porque yo no veo a nadie opinando que Espert se tiene que quedar, ¿no? Ni siquiera los más afines. Para mis cartas, por lo menos, si me la juego bien clarito, Espert se va a quedar como candidato. Bueno, voy a preguntar ahora, ya sabemos que sí recibió dinero, como les dije, acá el que esté libre de culpas de la política, que tire la primera piedra, que tire la primera piedra, porque cuántos habrá y cuántos hay que tienen, pero no $200.000 que te compras una casa fea en un country, porque ni siquiera $200.000 es una fortuna para comprarte una mansión. ¿Cuántos hay intendentes, de todo, tienen mansiones, nadie pregunta nada? Si se tienen que ir de la política, de las candidaturas, todas las papas sucias que tenemos acá, no queda nadie, el último que apague la luz. Pero bueno, es lo que vemos acá, lo espero es cierto. Fue por apurado encima, porque tenía mucho dinero disponible del exterior para favorecerlo y no quiso esperar, por eso tomó este dinero, este adelanto, porque fíjense que según dice él fue un adelanto y según la denuncia, bueno, otro, ¿no? Que la persona que denunció realmente, que lo denuncia Espert, ha tomado terrenos, ha hecho cosas infringiendo la ley de todo tipo de cosas, pero bueno, es el denunciante, ¿no? Dice que era de $5 millones, bueno, parece que no necesitó el otro dinero, fue un apuro, después el dinero habrá llegado de otro lado, inclusive de los Estados Unidos, que se rasgan las vestiduras ahora, ¿no? También con este caso, vaya uno a saber qué conexiones hay. Esto es lo que hay. Estaría Espert manteniéndose en su candidatura. Vamos a ver ahora si la candidatura de Espert resultaría positiva para la Libertad Avanza. Si es positiva para la Libertad Avanza, sale que en este momento es negativa, sale que muchos están lamentándose por lo que pasó, sobre todo una mujer en particular, no sé quién será, que se está lamentando, y sale que sí, que será un poco negativa. Bueno, sale la emperatriz como que se considera un tipo arrogante, bueno, le carga toda esa cosa, además de el hecho de ser el único el que le pueden decir usted estaba a tal lado. Se tomó los aviones y recibió esta plata. Nadie es culpable de nada salvo Espert.
Y todo el pasado hay que olvidarlo porque ahora está Esper, ahora es Esper. La semana pasada fueron las 3 chicas con el vínculo con el narco, con un narco que aparte es un chico de 20 años que no parece un pez gordo, y una sociedad cultural que da la casualidad que hace más de 20 años que está al mismo tiempo de gobierno una gente. ¿No les suena a algo? Suena raro, ¿no? ¿No serán emergentes de una sociedad política corrupta que hundió al argentino en la pobreza? Toda esa gente que terminó así, esas chicas con aspiracionales que terminan perjudicadas por un narcotráfico que no se combate hace años. Tendrá que ver con eso, digo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora el tema de lo que decíamos. Finalmente, más allá que Esper seguirá siendo candidato, que algunos se arrepienten, sobre todo una mujer, yo me imagino también quién es, creo que ustedes también, pónganlo en los comentarios, sale que sí, que será perjudicial porque será visto como una emperatriz, como alguien un poco arrogante, un poco dictatorial, no logra empatizar Esper más allá de sus buenas salidas irónicas a veces con la gente. Pero bueno, vamos a ver cómo le irá en las elecciones, así voy a dar un adelanto ahora. Generales, si le irá bien a Milei, ¿no? Más allá de todo esto, y después voy a ver la situación económica antes de terminar. Sale que está planeando eso ahora mismo, sobre todo en cuanto a los territorial, un lado territorial, y no me sale un arcano mayor que me lo defina. Dice, depende en qué lugar se ponga Milei. O sea, todavía no lo decidió Milei. Milei está reformulando a muy pocos días de estas elecciones, está jugando con fuego. Y sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna significa que todavía no eligió a dónde ubicarse en esta elección. Con quién hacer asociaciones, con quién terminar de formar un frente realmente claro. Bueno, un error enorme de Milei. Milei, apurate a hacer esto porque te llevan puesto. Porque esta gente, mientras vos estás haciendo esto, como decía Perón, se reproducen. Así que tratá de arreglar esto. Pero bueno, vamos a ver el tema económico. El tema económico sí está complicado, pero también es lo mismo, ¿no? O sea, te dicen falta de credibilidad. El dinero está. Ahora el tema es no, me tenés que mostrar no el dinero ahora para pagar las cosas. Me tenés que mostrar el dinero para pagar las cosas de todo el año que viene. Ninguno de nosotros puede hacer eso, menos la Argentina. Pero bueno, si Caputo no tiene hasta el último centavo de toda la deuda que tomó y de todos los títulos que emitió, es el enemigo número 1, ¿no? Y es lo que se ataca. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si yo agarro los bancos centrales de cualquiera de los otros gobiernos, si bien tiene cierta debilidad, tiene superávit, pero a nadie le importa, porque la cuestión es cómo lo volteamos a Milei. Y también los bancos que no trabajaban de bancos ahora tienen que empezar a trabajar de bancos, no les gusta nada. Antes les daban un bono, los tipos canjeaban el bono, con eso prestaban dinero y no trabajaban de banco, vivían de la timba, como le dicen ustedes. Bueno, pero ahora tienen que trabajar de banco los bancos. Y no les gusta nada. Y hay muchos inversores también que después de 20 años son afines a lo que les dio ganancia. Así que eso es lo que tenemos. No veo un solo programa de economía que hable bien de la política económica. Ninguno, ninguno. Ni el más fanático. Es sospechoso también. Pero bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver si va a andar bien el plan económico. Es lo que voy a dar vuelta acá. Me sale la estrella. Yo la carta la tendría que haber visto, pues una carta que la tengo que sacar del canal porque me han hecho problema de copyright. La voy a tapar y ya la tengo marcada. Ven acá del otro lado, por si vieron la marquita, para taparla cuando me sale, pero me distraje. Así que es un arcano mayor, así que la respuesta es sí. Lo de Caputo me habla aparte de algo muy claro de economía, porque la mujer tiene 2 vasijas y lo que hace es llevar el líquido de un lado al otro haciendo una transmutación. O sea que en el caso de Caputo lo que se ve claramente es lo que está haciendo, ¿no? El tema de shortear, como lo llaman algunos, ciertas deudas, de hacer algunos intercambios de papeles. Supongo que habrá también compra de bonos de parte de Estados Unidos, algo que no sea tan expuesto, porque en Estados Unidos tampoco están para tirar manteca al techo. Así que supongo que habrá un sorteo y alguna cosa como ya se hizo. Para la gente que no entiende mucho, sorteo es cambiar una deuda por otra para poder bajar a veces los intereses en base a lo que es la nueva postura crediticia que uno tiene, ¿no? Por explicarlo, el crédito al que uno puede acceder. Entonces, bajando de eso, cambia el riesgo país. Al cambiar el riesgo país, Argentina puede pedir dinero a una tasa más baja y desde esa tasa más baja
rolear, o sea, no voy a usar palabras así, sino puede, si a vos te cobran, por ejemplo, el 8% de interés, pasás a pagar el 4%, con lo cual ahorrás un montón de dinero. Y cambiás una deuda por otra. No es una mala idea, a pesar de que la gente dice, se siguen endeudando. Y bueno, pero te endeudás para cubrir algo que está buenísimo. Ojalá me dieran a mí un crédito así, se los pido por favor. Y después de haber quedado sin pagar como Argentina y pegar 3 default en la historia, que de los últimos, la historia moderna, que es el récord absoluto en el mundo. O sea, somos no un país deshonesto, somos los más deshonestos del mundo. Así que cuando puedan, la avenida más ancha, todo, y el país más deshonesto del mundo. Por desgracia, no lo digo, yo quiero muchísimo a la Argentina, no pasa por ahí. Eso es lo que hay, así que sale bien la parte económica, pero las elecciones depende de dónde se ubique Milei. Voy a preguntar un poco dónde se debería ubicar Milei. Debería bajar un poco sus pretensiones con respecto a quienes tienen poderes territoriales, creo que me entienden, gobernadores, demás. Con el tema económico sale que no suelta dinero, tendría que entregar dinero Milei a las provincias y además, cosa que no quiere hacer, y cortar determinado ingreso de otro tipo de dinero. Elegir, no me sale un arcano mayor, sale llevaría demasiado tiempo. Bueno, para las cartas Milei no tiene mucha posibilidad de revertir la elección, de cambiar el posicionamiento, perdón, no de revertir la elección, no tiene. Pero esto que él planea llevaría mucho tiempo. O sea, Milei tiene que tener una postura más drástica en cuanto a cómo aceptar las posturas de las provincias para tener una elección mucho mejor de la que podría tener de esta manera. No seguir especulando y dejando que el tiempo pase, porque esta gente va a tomar decisiones. Y es lógico. Creo que en algunas cuestiones de la política han dormido una siesta enorme. Yo creo que todo este año durmieron una siesta enorme. Y aparte creo que también el gobierno se confió demasiado, canchereó demasiado, con motivos en algunos casos, porque el tema de bajar la inflación realmente es para decir campeón y todo lo que dice Caputo. Ahora, vos no podés regalarte, no te podés regalar, y no lo vuelvas a hacer, Caputo, no vuelvas a gastar la guita en seguir recomprando cosas y irte de más con bajar reglas como lo que sacó del cepo y demás, sin estar seguro de que tenés toda la guita. Pues ya ves, esta gente te pide toda la guita. No se van a conformar con menos. Pero bueno, muchas gracias, tengan un excelente día.